Listo, mis amados hermanos, entonces darle la bienvenida una vez más a esta enseñanza, al estudio, al libro de Apocalipsis. Así que bienvenidos. Bueno, estamos entonces ubicados, todavía estamos en el capítulo 1, estamos ubicados en el versículo 4. Entonces aquí estamos mirando entonces, estamos ubicados en esta expresión, los siete espíritus, ¿cierto? Dice Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Así que entonces estamos ubicados aquí. Ya dijimos entonces que Isaías, capítulo 11 versículo 2 nos muestra y nos describe ampliamente cuáles son los siete espíritus de Dios. Entonces tenemos aquí el espíritu de Jehová, tenemos también el espíritu de sabiduría, tenemos el espíritu de inteligencia, tenemos el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y por último el espíritu de temor de Jehová. Así que entonces ya vimos entonces el espíritu de Jehová, hablamos acerca de este espíritu, dijimos entonces que es el espíritu de Dios mismo que otorga poder y autoridad divina. También hablamos del espíritu de sabiduría, ¿sí? Entonces dijimos que este espíritu otorga la capacidad de aplicar el conocimiento divino de una manera práctica y también justa. Así que dijimos que a través de este espíritu es que el Señor nos da la capacidad de conocer las cosas secretas de los hombres, ¿sí? No sé si usted se ha dado cuenta que los pentecostales, claro, con el Espíritu Santo adentro, aunque no somos psicólogos, a veces actuamos como psicólogos y aconsejamos a las personas acertadamente. Y algunos de pronto dice, uy, tan raro que este señor pareciera que me conociera, hasta ahora lo veo, hasta ahora lo saludo, o es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar con él y pareciera que me conociera de hace mucho tiempo. Y no sé si a usted le pasó, pero creo que a todos nos ha pasado y personalmente me pasó que antes, ¿cierto?, de uno convertirse al evangelio, pues uno asistió a algún culto y entonces el predicador predicó la palabra y usted sintió que el predicador se la echó toda a usted. Y usted dijo, uy, no, ese predicador me la tenía montada a mí porque me las cantó todas, me la echó toda a mí. Entonces, no es el predicador, es el espíritu de sabiduría que entonces allí revela las cosas y es el espíritu de sabiduría entonces que permite que se pueda aplicar el conocimiento divino de una manera práctica y justa. Dijimos entonces que a través de este espíritu se manifiestan varias cosas. Dijimos que el espíritu de sabiduría da la capacidad de liderazgo, ¿sí? Hablamos acerca de eso. Acuérdese que Josué entonces sobre él reposó espíritu de sabiduría para liderar, para entonces estar al frente del pueblo, después de que Moisés ya entonces termina su trabajo, posteriormente muere. Entonces el espíritu de sabiduría capacita y permite que entonces se desarrolle en nosotros liderazgo. También dijimos que a través de este espíritu de sabiduría, el Señor entonces actúa en la parte intelectual, ¿sí? Miramos que en la mayoría de los versículos bíblicos se usa el término de sabiduría como una capacidad intelectual, ¿sí? También dijimos que cuando se habla de la sabiduría como capacidad intelectual, entonces aparece con mucha frecuencia junto a inteligencia o también entendimiento. Entonces dijimos que la sabiduría es la capacidad de reconocer
la verdadera naturaleza de las cosas, atravesando la apariencia que ésta nos presenta, ¿sí? Lo que entonces dijimos que en el caso de una persona, de no juzgarlo por la apariencia, sino juzgarlo con o conociendo bien sus motivos, y esto es observando el corazón. Hay cosas que solamente dice la Biblia que el espíritu del hombre, ¿cierto? Conoce las cosas que hay en el hombre. Entonces Dios a través de este espíritu permite observar lo que hay en ese corazón, la intención de ese corazón. Vimos algunos ejemplos, ¿cierto? De Salomón. Analizamos el caso de la mujer adúltera. Vimos ahí algunas cosas muy importantes. Creo que ahí fue donde quedamos. También entonces es importante decir, como tercer punto o tercera característica o capacidad que da el espíritu de sabiduría, es que el espíritu de sabiduría también da una capacidad en las áreas artísticas o manuales, ¿sí? Yo quiero que usted se ubique en un momentico en Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 28, ¿sí? Éxodo capítulo 28. Mire lo que dice allí la palabra del Señor en el versículo Éxodo 28, versículo 3. Dice allí, dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. ¿Para qué? Entonces ahí el texto nos dice, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Así que mire esta capacidad que también otorga, aparte de que hay una capacidad de liderazgo, una capacidad intelectual, también el Señor da capacidades artísticas o manuales, ¿sí? A través de este mismo espíritu. Así que entonces aquí dice que y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. ¿Sí? Ahí mismo en Éxodo, vamos más adelantico, en el capítulo 31, yo quiero que usted se ubique en la palabra del Señor, abra su Biblia. Versículo 6, Éxodo 31, 6 dice... Y he aquí que yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan. Escuchen muy bien lo que dice aquí. Dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado, ¿cierto? Entonces mire que el Señor es el que pone allí el espíritu de sabiduría, y entonces se enciende allí un ánimo, ¿sí? Para hacer las cosas que el Señor ha mandado a través de, en este caso, a través de Moisés, en nuestro caso, a través del pastor que le direcciona, le dirige o que está entonces al frente allí en la congregación. Vamos a Éxodo 25, Éxodo capítulo 25. Versículo, vamos a leer desde el 31 hasta el 33. Dice allí la palabra del Señor, Éxodo capítulo 25, versículo 31, dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo. Se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrá 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero, 4 copas de forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo, así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbre hacia adelante.
También su despabiladera y su plantillos de oro puro, de un talento de oro fino, lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que mire que aquí el Señor está entonces mostrando el paso a paso, la dirección que entonces da en esta capacidad artística o manuales el espíritu de sabiduría. Hace unos años atrás, quiero contar esto para que usted vaya mirando y graficando cómo y cuál es la riqueza que tenemos en Dios. Hace unos años atrás, antes de poder estar en el ministerio, antes de ejercerlo, em, allí en la ciudad donde estaba viviendo, bueno, hacíamos devocionales, el pastor hacía devocionales en las mañanas temprano, y me correspondió asistir a un hogar a hacer el devocional. Y bueno, yo llegué temprano, estaba el hermano allí, y bueno, él había llegado hacía poco a la ciudad de Barbosa. Entonces me puse a hablar con él un rato y me estaba comentando y me dijo, bueno, hermano David, mira que hace unos días atrás, bueno, yo estoy sin trabajo, he estado orando al Señor para que el Señor me provea un trabajo. Y precisamente en estos días me llamó un señor, ¿sí? Entonces me llamó que si yo sabía hacer lo que se llaman aljibes, sí, que si sabía hacer un aljibe. Entonces él dijo, hermano, yo le estaba orando al Señor por trabajo y yo no le iba a decir a ese señor que no. Yo la verdad no, nunca había hecho un aljibe, no sabía cómo se hacía eso. Entonces yo le dije al Señor que sí, que claro, que contara con él, que él estaba dispuesto para hacerle el aljibe. Entonces quedaron de verse. Entonces, bueno. El hermano, después de que colgó la llamada, se arrodilló y le dijo al Señor, le dijo, bueno, Señor, yo te oré y te pedí que me dieras un trabajo. Ya me han llamado para una oferta laboral, yo ya me comprometí porque yo te pedí y tú me has abierto la puerta. Pero Señor, yo soy maestro de construcción, pero yo nunca he hecho un aljibe. Entonces le dijo el hermano al Señor, me contaba el hermano Javier, me decía, hermano David, yo le oré al Señor que me enseñara a hacer un aljibe. Y dice él que él se acostó a dormir, ya cuando en la noche se acostó a dormir, y él tenía esa petición al Señor, y él me cuenta que el Señor comenzó a mostrarle el paso a paso de cómo se crea un aljibe, ¿sí? Desde cero, ¿sí? Todo. Comenzó el Señor allí a direccionarle a través de un sueño, comenzó a mostrarle, comenzó a enseñarle al hermano a hacer el aljibe. Cuando el hermano despertó, él me dijo, hermano David, yo me desperté y yo me sentía un profesional en aljibes, ¿sí? Me sentía que era la persona más capacitada para hacer un aljibe. Entonces él se fue emocionado para la cita con el hombre y entonces contento porque ya sabía hacer un aljibe. Entonces cuando llega allí, el hombre lo saluda, bueno, y se van para el lugar. Y entonces él le dice, bueno, aquí en todo este terreno, le mostró allá un potrero grandísimo y le dijo, bueno, aquí es donde yo pienso hacer el aljibe. Entonces, pues yo tengo pensado este lugar, pero usted es el experto, dígame en dónde lo hacemos. Entonces el hermano dijo, bueno, señor, yo le oré, usted me abrió la puerta, te pedí que me enseñaras a hacer un aljibe, me enseñaste a hacer el aljibe, pero no me dijiste en dónde lo debo hacer. Entonces me contaba el hermano que comenzó él a caminar, le dijo, listo, regálame un momentico y ya voy a mirar. Comenzó él a caminar. Y en un momento dado comenzó a sentir un viento en su espalda, ¿sí? Entonces él sentía que él debía seguir caminando hacia el frente. Llegó un momento donde ya el viento no le pegaba en la espalda, sino que le pegaba en un lado. Entonces él comenzó a caminar hacia la dirección del viento, después lo direccionó hacia otro lado y ya después de un momento de él estar caminando, lo rodeó un viento por todo el lado. Entonces cuando él le rodeó ese viento por todo el lado, él dijo, aquí es. Entonces él le dijo, mire, si usted me contrata para hacer el aljibe, yo se lo hago aquí y se lo garantizo. Si no, no me contrate, porque el señor tenía el pensamiento en otro sector. Él dijo, no, yo se lo hago en este punto y aquí se lo garantizo. Entonces, mire la capacidad, y démonos cuenta aquí, la capacidad que nosotros tenemos en Dios, ¿sí? A veces nosotros no aprovechamos toda esta riqueza
Y yo les hablo ampliamente y les cuento algunas cosas que el Señor me ha permitido ver. Entonces, para que usted pueda aquí contemplar la riqueza y lo maravilloso que nosotros tenemos en Él. Así que es importante mirar que este espíritu de sabiduría sirve para descubrir las cosas que Dios quiere que entonces nosotros conozcamos para poder descubrirla. Entonces, mire que desarrolla una capacidad de liderazgo en la parte intelectual y también da una capacidad manual y artística. Entonces, mire que el Espíritu Santo, a través de este espíritu de sabiduría, nos da la capacidad de aplicar el conocimiento de una manera correcta y justa. Entonces es importante que nosotros entendamos que nosotros en la vida cristiana a veces no alcanzamos más cosas, es porque no dejamos que el espíritu de sabiduría se desarrolle en toda su fuerza en nosotros, ¿sí? Y por eso entonces a veces cometemos errores a toda hora, pero observe entonces lo maravilloso que el Señor nos está permitiendo contemplar que tenemos en Él. Ahora entonces viene acerca de este espíritu de sabiduría. Tenemos entonces el espíritu de inteligencia, ¿sí? Tenemos entonces aquí el espíritu de inteligencia y ojo a lo que les voy a decir porque hay quienes son sabios pero no son inteligentes y hay quienes son inteligentes pero no son sabios. Pero, escuche muy bien, nosotros, los hijos de Dios, somos sabios y somos inteligentes. ¿Por qué? Porque al recibir el Espíritu Santo, entonces recibimos las capacidades que entonces Él nos da a través del Espíritu de Dios. Entre esas, las del Espíritu de sabiduría, ¿cierto? El Espíritu de inteligencia. Y entonces aquí el Espíritu de inteligencia entonces se refiere, vamos aquí a proyectarlo, o este espíritu entonces aquí nos proporciona la capacidad de comprender y discernir verdades espirituales profundas. ¿Verdad? Que mire que aquí este espíritu de inteligencia nos da la capacidad, ¿sí? Y es la capacidad que el Espíritu de Dios da para comprender profundamente las verdades de Dios. El espíritu de inteligencia también nos ayuda a entender, ¿sí? El espíritu que es de Dios y el espíritu que no es de Dios. Acuérdese que Juan dice, hijitos o hijos, probad bien los espíritus si son de Dios. O sea, póngale el ojo del juicio, no asuma que todo es de Dios porque todo no es de Dios. Hay cosas que se parecen a las de Dios, ¿sí? Y no se le olvide que el diablo es un imitador de los buenos, ¿sí? El diablo es un imitador de los buenos. Él es el clonador de lo bueno, ¿sí? Porque todo lo de Dios, él lo ha querido imitar y por eso entonces tiene engañado al mundo, ¿sí? Ustedes saben que el mundo actualmente está lleno de iglesias, de denominaciones, de pensamientos teológicos, bueno, de todo eso. Usted es consciente que el mundo está lleno de eso. ¿Por qué? Porque es que el método que más resultado le está dando a Satanás es entonces el que vamos a contemplar a continuación. Si usted retrocede un poquito el cassette, se da cuenta que el diablo antes mataba a los pentecostales a diestra y a siniestra, ¿cierto? Pero mataba a un pentecostal y entonces se convertían 20 personas. Y el diablo decía, oiga, tan raro, mire, mato uno y la gente se convierte. O sea que por uno que yo mate, se convierte en 20 o 50 o 100 o más. Entonces el diablo un día dijo, bueno, no es por aquí, ¿sí? Ya me cansé de matarlos, de estarlos persiguiendo, me cansé ya de eso, entonces no es por aquí. Yo ya no voy a matar más pentecostales, voy a decirles, en cambio, bienvenidos, hermanitos, ¿sí? Aquí también somos cristianos. Entonces el diablo empezó a montar iglesias, comenzó por todas partes y por eso usted ve que el mundo está proliferado y lleno de templos evangélicos. Acuérdense que cuando vimos la analogía que el Señor esto que dos estarán en la cama, ¿sí? Dos estarán en el campo y dos estarán moliendo. ¿Cuántos? Dos, ¿sí?
Entonces lo que está diciendo Jesús allí es que desde arriba, ¿sí? O sea, desde los cielos, desde allá el trono del Señor hacia acá, lo que la Biblia muestra es que Dios mira desde los cielos sobre los hijos de los hombres, desde arriba con sus bináculos, ¿cierto? Con esa visión que el Señor tiene, entonces solamente ve dos iglesias. Escuche con atención esto. Dios solamente ve dos iglesias. ¿Cuáles iglesias? La de Él y otra, no más. Por eso, entonces, en los tres casos, el uno es tomado y el otro es dejado. Así que entonces, observen, dos estarán en la cama. ¿Sí? Ya dijimos entonces que la cama hace referencia al lugar donde todos habitan. En ese contexto, entonces, es la tierra, ¿cierto? Donde todos habitamos. Entonces, en la tierra están las dos, la que es de él y la otra. Así que esa es la cama, ¿sí? Dos estarán en la cama. Entonces, ¿cuál es la que es quitada de la tierra? ¿Cierto? De ese lugar donde todos habitamos. Entonces, la que es de él. La otra, la que no es de él, será dejada. Pero también dice entonces Jesús que dos estarán en el campo. Sí, las dos trabajan, evangelizan, hacen retiros, tanto la del Señor como la que no es de Él, evangelizan, hacen retiros, hacen convenciones, programas de familia, campamentos para jóvenes, etcétera, etcétera. Todas esas actividades, entonces, es el campo, ¿cierto? El campo de la actividad. Entonces, todas esas actividades las hace tanto la que es del Señor como la que no es de Él. Pero entonces, ¿cuál es la que es quitada? La que es de él. Estarán dos moliendo entonces en el molino. ¿Sí? Yo pregunto, ¿quién no trabaja sobre este molino? Que es la palabra del Señor. El molino es la palabra del Señor. ¿Quién no trabaja sobre este molino? Todos, ¿sí? Hasta las iglesias satánicas trabajan sobre este molino. Así que entonces dos mujeres estarán moliendo en un mismo molino, que es la palabra del Señor, pero igual una será tomada y la otra será dejada. La mujer que será dejada, entonces aparece en Apocalipsis capítulo 17 y 18, ¿sí? Que es entonces la iglesia que no es de él, ¿sí? Entonces repito, desde arriba, entonces el Señor solamente ve dos iglesias, la que es de él y la que no es de él. Así que la que es del Señor y es la que entonces él va a levantar. La que no es de él es la que va a quedar sobre este mundo. Yo no sé si usted se alegra por eso, pero yo me alegro por eso, ¿sí? Y claro, eso es lo que la gente entonces no le gusta de los pentecostales, porque es que los pentecostales dicen ellos, esa gente se cree que esa gente, ¿qué será lo que se cree? Algunos dicen, ellos se creen como los únicos salvos. Y entonces ahí tenemos que nosotros decir y responder, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Sí? Ahí sí como dice el joven, ¿y cuál es la culpa? Es que no es que nosotros decidimos, digamos que no es que nosotros decidimos que somos salvos, sino que la iglesia de Jesucristo tiene características bien definidas. No es cualquier lugar, no es cualquier panadería, porque el pan de Dios tiene fórmulas y características específicas. Entonces desde el cielo se ve la iglesia de Él y se ve la que no es de Él, otra. Y yo estoy plenamente seguro, como saber que me llamo David, que estoy en la iglesia de Él. ¿Sí? Yo estoy en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, dice su palabra. Así que usted tiene que sentirse seguro de lo que está creyendo. Y si usted no se siente seguro, entonces dése una vueltica y asegúrese que está en el verdadero. Porque de lo contrario, entonces usted entonces no anda en nada. Ojalá entonces podamos nosotros cantar con seguridad ese coro que dice, salvo, sí, sí, salvo soy de seguro, aleluya. Redimido con la sangre de Jesús. Usted lo pueda cantar con seguridad, creyendo de que usted es salvo y que usted ha sido redimido con la sangre de Jesús.
Usted no se salva porque estemos en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. No, usted se salva porque estamos en Cristo, ¿sí? Entonces ya Iglesia Pentecostal es como nos conoce la nación, como nos conoce el gobierno, pero eso no es lo que nos salva es porque estamos en Cristo. Y entonces el texto dice, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no hay salvación en ningún otro? Porque no hay otro, ni siquiera otros. Dicen, no hay otro. ¿Otro qué? Otro nombre. ¿Bajo dónde? Bajo el cielo. ¿Sí? Porque los de arriba del cielo no necesitan salvación. ¿Sí? Los Satanás y los demonios, ellos no tienen oportunidad de salvación. Los ángeles del Señor, ellos no necesitan salvación. Ellos están ya habitando con el Señor. Así que entonces por eso dice que ese nombre fue dado bajo el cielo, dado a quienes, a los hombres, y entonces es ese nombre que nos ha sido entregado en que nosotros podemos ser salvos. Por eso entonces nosotros declaramos que somos salvos, ¿sí? Porque creemos en el único nombre dado para salvación. Nos bautizamos en el único nombre, ¿sí? Y practicamos la doctrina del único nombre. Por eso entonces decimos que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia es la iglesia que predica y practica lo que la Biblia enseña. Entonces no es que nosotros nos hayamos apropiado de cosas, sino que es lo que Dios dice en su palabra, ¿sí? Y nosotros lo hemos creído así. Entonces, si usted toma lo que yo estoy graficando, ¿cierto? De que el Señor desde arriba ve dos iglesias, la de él y otra. Entonces, si usted toma eso y lo grafica con lo que dice Cantares, ¿sí? Cantares, ¿qué dice? Dice que 60 son las reinas, dice que 80 son las concubinas y las doncellas sin número. O sea que ahí están todas las denominaciones que usted quiera, ¿cierto? Pudiéramos decir, en otras palabras, permítame para parasear el texto, y entonces pudiéramos decir que 60 son las más reconocidas, ¿cierto? Son las reinas, las más reconocidas. 80 son las que, bueno, tienen un poco menos grado de reconocimiento, pero aún así también se conocen. Y las demás, las que salen a diario, ¿sí? Y las que usted de pronto ni se imagina que existen. Así que entonces ahí hay todas las clases de denominaciones que usted le quiera poner, ¿sí? Para el gusto que usted quiera. Pero el versículo siguiente entonces dice allá, pero una es la paloma mía, ¿sí? La perfecta mía, dice el Señor, la que casi nadie conoce. Entonces miren que el Señor muestra que hay entonces una, ¿cierto? Que es la perfecta, que es la que Él está purificando, que es la que Él está lavando con su palabra, la que Él está entonces perfeccionando cada día, ¿sí? Que es la paloma de Él, la perfecta, es la única que, dice el texto, que es la única que su madre ha dado a luz, ¿sí? O sea, que es un pueblo especial. Así que mire que esa es la que casi nadie conoce. Entonces, observe y contemple que lo maravilloso que es este espíritu de inteligencia. Así que el espíritu de inteligencia es el Espíritu Santo obrando ¿desde dónde? Desde adentro, ¿sí? En el cristiano. ¿Sí? Así que entonces este es el que le hace producir a usted palabras, conocimiento y aptitudes para las cuales usted no se ha preparado. El Señor les dijo a los discípulos, vean, no se preocupen por lo que ustedes van a decir en los tribunales, no se preocupen por eso, que desde adentro entonces les va a salir, ¿cierto? Saldrán palabras, desde adentro saldrán las respuestas, desde adentro les saldrán entonces cosas profundas. Y ese es el espíritu entonces que hace hablar inteligentemente, ¿sí? Sabiamente, con cordura, aunque usted no haya ido a la universidad o al colegio o al instituto bíblico, es a través del espíritu de inteligencia que usted es capaz de expresar las palabras profundas del evangelio y de los misterios de Dios. Así que observe y dése cuenta que nosotros tenemos cosas grandes, ¿sí? Que Dios nos ha regalado y que Él ha puesto en nuestros corazones. Así que mientras el espíritu de sabiduría es más orientado a la aplicación práctica, ¿cierto? Y justa del conocimiento divino, el espíritu de inteligencia está más enfocado en la comprensión interna y en el discernimiento. Por eso usted tiene la capacidad de discernir lo que es de Dios y no es de Dios.
Usted tiene esa capacidad porque si usted está en el Espíritu Santo, entonces el Espíritu de sabiduría también está ahí dentro de esa plenitud de ese Espíritu. Así que entonces el Espíritu es el Espíritu de inteligencia nos da discernimiento y nos da entonces la capacidad de comprender entonces lo de comprender las verdades espirituales y entonces las verdades espirituales y que son entonces profundas. Así que este espíritu nos da esa capacidad, ¿sí? De poder discernir la verdad de la naturaleza de las cosas y entonces comprender, vamos aquí a, no lo pasemos todavía, y de comprender entonces los misterios divinos. Lo que le permite, escuche muy bien a usted, lo que le permite a usted enseñar y guiar a otros con conocimiento profundo, ¿sí? Eso es lo que hace el espíritu de inteligencia, ¿sí? Entonces vaya usted observando y haciendo la diferenciación porque cada uno de estos espíritus que conforman a Dios, ¿cierto? Que hacen la plenitud del espíritu, entonces tiene para nosotros una riqueza, tiene para nosotros una razón de ser, ¿sí? Y para mí, bueno, no les dije, pero tenía esto en el pensamiento. Para mí, el espíritu de sabiduría, regresándome un poquito atrás, es el espíritu que va a estar activo cuando se desarrolle lo que es el tribunal de Cristo, ¿sí? Porque dijimos que a través del espíritu de sabiduría el Señor discierne las intenciones del corazón. Y es a través entonces de este espíritu que el Señor va a poder entonces allí ver con qué intención nosotros trabajamos para Él, ¿sí? Con qué intención nosotros entonces hicimos las cosas que el Señor nos permitió hacer para Él. Así que entonces ese apunte quería dárselos ahí. Y mire entonces la diferencia que va viendo entre un espíritu y el otro para así entonces ir mirando la capacidad que hay en nuestro Dios y cuál es la capacidad que Él nos ha entonces dado a nosotros. Por eso recordemos el texto que Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice entonces, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿sí? En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que entonces este espíritu de inteligencia nos permite enseñar y guiar a otros con conocimiento profundo. ¿Por qué? Porque nos permite entonces discernir la verdadera naturaleza de las cosas y comprender los misterios divinos. Así que avanzando, tenemos ahora aquí el espíritu de consejo, ¿sí? Tenemos este espíritu de consejo, es un espíritu también muy bonito. Este espíritu otorga la capacidad de dar y recibir consejos sabios y justos. El salmista expresó y dijo allá en Salmos capítulo 16, versículo 7, si no estoy mal, dice allí el Salmo capítulo, sí, 16, versículo 7, dice, bendeciré a Jehová que me aconseja. Escuche muy bien. Porque allí entonces el salmista está diciendo que es Dios quien me aconseja. Eso está diciendo el salmista. Y él dice, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Sí? Y pudiéramos decir que, en otras palabras, que en las noches entonces me hace comprender sabiduría. Así que no sé si usted de pronto alguna vez se ha acostado con un problema grande, ¿cierto? Que usted no sabe qué hacer y uno expresa y uno le dice, bueno, Señor Jesús, ayúdame, necesito que tú me puedas orientar, me des un consejo, Señor, me guíes, porque la verdad no sé qué camino seguir, no sé qué hacer, me encuentro en esta situación, así que entonces usted se acuesta y al otro día usted tiene la respuesta. Porque ahí usted estando dormido, entonces el salmista expresó y dijo en alguna ocasión allá en el Salmos 3:5, dice, yo me acosté y dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Entonces observe que pareciera que eso fuera una sola cosa, ¿cierto? Pareciera que fuera una sola cosa. Yo me acosté, dormí y desperté y ya.
Pero no, no es una sola cosa. El texto tiene tiempos. Primer tiempo del texto, entonces yo me acosté. Segundo tiempo del texto, y dormí. Tercer tiempo del texto, entonces dice, y desperté. Así que ahí hay tiempos. Lo que pasa es que nosotros cogemos y unificamos todo y pensamos que es una sola cosa, no, pero ahí hay tiempos. ¿Y por qué despertó? Entonces, porque Jehová me sustentaba. Así que definitivamente el Dios que nosotros tenemos es extraordinario. Mientras tanto que usted está durmiendo, Dios te aconseja, Dios te dice qué hacer, ¿cierto? Al otro día. Entonces Dios te dice cómo hacerlo, ¿sí? A la mañana siguiente, Dios te dice dónde ir. Así que mire que el Señor comienza a aconsejarnos, comienza Él a enseñarnos a través de nuestra conciencia. Y entonces usted se acostó sin respuesta, usted se acostó sin lógica, usted se acostó angustiado, usted se acostó desesperado, pero ahí en su sueño profundo Dios te habló, Dios te aconsejó, Dios te mostró. Y al otro día usted amanece entonces con su mente despejada, como nuevo, y usted dice, oiga, ¿qué pasó aquí? Yo me acosté angustiado, preocupado, sin saber qué hacer, pero ahora mire, el Señor me ha direccionado, ahora ya sé qué hacer. Oiga, o dicen algunos, no, se me iluminó el bombillo, uy, no, ya sé entonces para dónde ir o qué hacer o a quién acudir. No, eso lo hizo el Señor mientras usted se acostó, mientras usted durmió y usted entonces despertó. En medio de todo eso, el Señor te sustentó y entonces ahí el Señor está aconsejándonos. Así que usted ya sabe dónde tiene que ir, ¿cierto? Ya sabe lo que tiene que hacer porque el Señor le ha sustentado y le ha aconsejado en la noche. Así que este espíritu de consejo, entonces, es Dios quien me aconseja y en las noches me hace comprender sabiduría, dijo el salmista. Así que usted no, de pronto, como decimos popularmente, no se mate la cabeza, ¿sí? Porque hay hermanos que a veces hasta se jalan los pelos y no saben qué hacer, se desesperan, con cualquier cosa se desespera, ¿sí? En algún momento dado, mi padre, él tenía, bueno, él tenía su negocio, él tenía una fotografía, él imprimía las fotos cuando eso era en rollo, después se fue modernizando a la era ya digital, él compró una máquina nueva y bueno, en algún momento se desprogramó, él no sabía qué hacer, llevaba 3 días con una persona experta en el tema que conocía la máquina por todo lado, que era de los que las llevaban, las transportaban, las instalaban, bueno, eran los duchos en el tema y no encontraban el daño. Y entonces en medio de su angustia, él se acostó y antes de acostarse, pues le dijo al Señor, Señor, pues la verdad, tú tienes la capacidad para permitirme a mí, ¿sí? Aconsejarme y decirme, bueno, yo qué tengo que hacer con respecto a ese daño. Y él nos cuenta que cuando él se acostó, él se despertó a las 3 de la mañana. Se despertó a las 3 de la mañana, cogió el carro, se fue para el local donde tenía el negocio y entonces él prendió las luces, prendió la máquina y él dice que el Señor entonces le aconsejó y le dijo qué era lo que la máquina tenía. Así que nosotros no ganamos nada con desesperarnos, con jalarnos los pelos, con de pronto hacer, con estresarnos. No, nosotros en Dios tenemos una capacidad maravillosa, ¿sí? Y qué bueno que nosotros podamos aprovecharla. Por eso es que el salmista, o bueno, también el apóstol Pablo en algún momento dice que dejemos, y el mismo Señor Jesucristo, esta palabra queda mejor, queda precisa aquí. Entonces el Señor Jesucristo dijo que vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar, ¿sí? Entonces, en ese hacer descansar, Él nos sustenta y Él entonces nos aconseja, Él nos direcciona y Él nos dice entonces qué debemos hacer, ¿sí? Entonces, acuéstese a dormir tranquilo, que así como se abandona el niño recién nacido en los brazos de su madre, que creo que a ninguna madre le ha pasado, ¿cierto? En el caso entonces de que el niño de pronto tenga 3 meses, que cuando se va a dormir, entonces el niño se vaya a caer. Creo que la madre está allí pendiente, ¿cierto? Está
y ella plácidamente duerme tranquila, pero también está ahí atenta. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es que descansar, que el Señor nos tiene bien agarrados, nos tiene bien sujetados, nos tiene bien allí rodeados. Dice que no se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda. Entonces Él no nos dejará caer a nosotros, ¿cierto? Así que puede pasar una y mil cosas, pero Él no te va a dejar caer. Eso es tener una confianza plena en Él, ¿sí? Así que cuando usted se vaya a dormir, dígale al Señor, en paz me acostaré, porque hay algunos que no se acuestan ni siquiera en paz. ¿Y por qué no se acuestan en paz? Pues porque no conocen que hay entonces de parte del Señor consejo, ¿sí? Entonces usted acuéstese en paz y así en paz usted duerma, porque dijo el salmista, solo tú Jehová me haces vivir confiado. Creo que nosotros los cristianos somos las personas que debemos vivir más confiadas, ¿sí? Y es tremendo, ¿no? Escuchar uno que a veces hay pentecostales que se enferman de entonces de tanto pensar, de que no saben qué hacer y la solución la tenemos nosotros en Cristo Jesús. Así que entonces el espíritu y consejo es a través del cual el Señor nos aconseja, ¿sí? El Señor entonces tiene un consejo, tiene una palabra, ¿sí? Y en algún momento dado, personalmente a mí me pasó una experiencia y yo pues le dije al Señor, le dije, bueno, Señor, yo la verdad no entiendo este pasaje. Era un pasaje de Romanos, había algo que estaba estudiando y yo le dije, bueno, le dije al Señor, bueno, Señor, aquí ayúdame, Señor, la verdad no entiendo algunas cosas. Y bueno, yo me acosté y el Señor comenzó allí a aconsejarme, comenzó a hablarme, como dice el salmista, me comenzó a enseñarme entonces a través de mi conciencia y me estaba haciendo comprender sabiduría. Entonces, ya hasta que yo desperté al otro día y ya cogí el texto y yo dije, no, ya entonces sé lo que el Señor entonces está diciendo acá. Así que es importante que nosotros descansemos en Él, que nosotros aprovechemos esta riqueza que tenemos en Él. Así que entonces este Espíritu nos otorga la capacidad de dar y recibir consejos sabios y justos, ¿sí? Así que, ¿qué mejor consejo que recibirlo directamente de Él? Claro, hay momentos donde el Señor también usa, ¿cierto? A hombres y mujeres para aconsejarnos, pero hay momentos donde Él directamente allí enseña a nuestra conciencia y eso sucede a través de este espíritu de consejo. Viene entonces el espíritu de poder, ¿sí? Jesús les dijo entonces a los discípulos antes de ascender al cielo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, les dice, pero recibiréis poder, ¿sí? Los discípulos estaban preocupados por otras cosas. Acuérdense que los discípulos le preguntaron a Jesús si él habría de restaurar el reino a Israel en ese tiempo. Ellos estaban totalmente desenfocados, estaban totalmente desubicados del contexto profético. Ellos estaban pensando en que ese ya sería el momento de establecer el reino que él había anunciado por boca de los profetas. Ellos estaban pensando en que ese era el tiempo entonces en que Dios le cumpliría las promesas a David, ¿cierto? La promesa de un rey. Entonces, pero Dios que sabe todas las cosas les dice entonces en qué debían ellos estar realmente preocupados, ¿sí? Ellos debían estar preocupados por llenarse del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo sí quiero animarles a que usted se llene del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, a mí me impacta estas palabras aquí cuando se muestra el, el primer, aquí cuando se muestra el primer mártir, ¿cierto? La primera muerte, que es Esteban, ¿sí? El diácono Esteban. Y a mí me impacta esta expresión que observo en él. Voy aquí a ubicarme en el texto, pero mientras tanto voy aquí. Ah, ok, aquí en el versículo 55 del capítulo 7 del libro de los Hechos. Abra su Biblia allí.
A mí me encanta esta expresión y dice que Esteban, dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, ¿sí? A mí me encanta esa expresión, que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Bueno, aquí el hermano Adrián me dice que se entrecorta. Yo quiero que ustedes me confirmen si me están escuchando bien. A ver, yo creo que en el chat me confirmen si me están escuchando bien o si se ha venido entrecortando. Bueno, la verdad, eh, les agradezco si me colaboran para aquí ya explicar algunas cosas con respecto al espíritu de poder y terminar el día de hoy. Sí, dice la hermana Sharon que a veces se entrecorta un poco. Eh, bueno, del 1 al 10, ¿cuánto? Dice que la hermana Bella dice que se oye bien. El hermano Carlos dice que también escucha bien. Ok, bueno, esperemos entonces eh, que pues aquí, gracias a Dios, tenemos un buen clima. Llovió hace un ratico, pero ahorita está excelente el clima, así que cualquier cosita estamos ahí atentos. Entonces, de pronto puede ser el internet de ustedes o que de pronto aquí esté fallando. Así que, bueno, dice que ya está mejor. Listo, les agradezco. Así que entonces yo sí les aconsejo, le está diciendo que yo le aconsejo llenarse del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice aquí a Esteban, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 versículo 55 dice, pero Esteban lleno del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, eh, el Señor lo que les está diciendo entonces es que ellos debían estar preocupados por llenarse del Espíritu Santo, ¿sí? Estar llenos del Espíritu Santo. A mí realmente sí me preocupa cuando un cristiano dice, uy, pastor, es que yo llevo rato sin sentir la presencia del Señor. Entonces ese cristiano no se ha preocupado por estar lleno del Espíritu Santo. El Señor ya lo bautizó con el Espíritu Santo, pero él no está lleno. Él no lo ha avivado. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué hace? Comienza entonces, yo le explicaba a alguien en una ocasión y le decía, mire, es como si el Espíritu Santo entonces viene a morar, ¿sí? Porque el Espíritu Santo llega para quedarse, él no se va. Algunos pentecostales piensan que el Espíritu Santo llega, se va, llega y se va y llega y se va. No, el Espíritu Santo llega y se queda, porque eso es lo que expresó el Señor Jesús ahí en San Juan capítulo 14, si no estoy mal. Voy aquí a buscarlo rápidamente para que usted entienda entonces lo que el Señor nos dice. Entonces dice aquí, dice, si me amáis, estoy leyendo en San Juan capítulo 14, versículo 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Escuche muy bien, para que esté con vosotros para siempre, ¿sí? O sea que no es que Él viene y se va, viene y se va, viene y se va. No, Él viene y se queda ahí para siempre. Por eso es que venimos a ser templo del Espíritu Santo. Pero a mí me asombra y me preocupa. Y yo la verdad, hasta en pandemia escuchaba creyentes que decían, no, hermanos, es que no hemos sentido la presencia de Dios. Yo me preguntaba y decía, bueno, ¿qué clase de Dios tiene entonces? Porque el Dios que yo creo y el Dios que la Biblia me muestra y el Dios que yo predico está en todo lugar, lo llena todo y ese Dios, aunque haya pandemias, aunque haya allí confinamiento, Él no se encierra, Él está en todo lugar. Así que entonces es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo llega y se queda, ¿sí? Ahí. Y yo le decía a alguien en cierta ocasión, es como cuando alguien entonces, el Espíritu Santo llega a una casa, ¿cierto? O una persona llega a una casa que esa casa no es de él. Y entonces, ¿usted qué hace cuando llega usted a una casa y usted siente que esa casa, pues, no es donde usted vive a diario? Entonces usted, si la persona le dice, mire, siga, siéntese acá, usted se sienta ahí con confianza, usted está ahí. Si usted dice, "Uy, yo quiero entrar a la cocina, pero no me han invitado a la cocina, me da pena entrar allá", entonces usted lo invita a que entre allá, uno entra. Así pasa con el Espíritu Santo. Usted lo va avivando en su ser, lo va avivando en su ser, lo va avivando en su ser. Él va cada vez entonces llenando su ser del Espíritu Santo, se va llenando usted de él. Pero si usted no lo aviva, entonces es como si esa persona entrara, ¿cierto? Y entonces fuera allí llevada a un rincón de la casa y se queda allí quietica y no se mueve y está allá. Está ahí, pero está ahí como si pareciera que no estuviera. Está allí arrinconada y está allí quietica. Así que el Espíritu Santo cuando no se aviva, se va entonces, dice el apóstol allá en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses capítulo 5, dice, no apaguéis al Espíritu, ¿sí? Y algunos se encargan de apagarlo, ¿sí? No lo avivan.
sino que comienzan allí a pagarlo. Él no se va, él está, pero cada vez estaba allí arrinconado en el ser. ¿Sí? Y de vez en cuando, por allá de año en año, una vez, por ahí se manifiesta porque comienza a avivarlo. Y algunos dicen, uy, no, es que yo llevo días sin sentir la presencia del Señor. Pues a mí me asombra eso, porque yo todos los días siento la presencia del Señor, todos los días le siento, desde que me levanto. Claro, a veces uno habla en lenguas, a veces no, pero la presencia de Dios está ahí. Así que entonces es importante uno estar lleno del Espíritu Santo. Y entonces al estar lleno del Espíritu Santo usted se llena de poder. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. A ese espíritu es que Juan y Isaías se refieren, el poder que Dios ha depositado en nosotros, ¿sí? Y entonces es la misma promesa del Evangelio de Marcos y dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, ¿sí? Y entonces viene toda la manifestación del poder de Dios en la vida de los cristianos, echarán fuera demonios, sanarán a enfermos, hablarán nuevas lenguas, si comieren cosa mortífera, no les hará daño, pisarán entonces sobre escorpiones, sobre serpientes y nada los dañará. Pero hay creyentes que dicen, uy, no, es que, pastor, yo siento que a mí me están haciendo algo. Entonces uno dice, bueno, entonces esta persona, ¿cuál es el Dios que tiene? ¿Cuál es el poder que el Señor le ha dado? O sea, no se manifiestan. Entonces allí no se manifiesta en esa vida el poder de Dios que el Señor entonces muestra en su palabra. Entonces Dios ha puesto en nosotros el espíritu de poder, ¿sí? El espíritu de poder. Este espíritu otorga fuerza, escuche muy bien, y capacidad para realizar actos de valor y milagros, ¿sí? Entonces mire que este don, este espíritu de poder otorga fuerza, ¿sí? Y observe que, y aquí quiero como graficar algo con respecto a los dones espirituales. Yo les dije que no me iba a meter ahí, pero quiero graficarles algo aquí que se me viene a la mente. Entonces, acuérdense que entre los dones espirituales, que son 9, que están descritos allá en 1 Corintios capítulo 12, entonces allí se muestra entre la segunda clasificación, que son los dones de poder, está fe, está el don de fe, está el don de sanidades y el don de milagros, ¿sí? Una cosa es sanidades y otra cosa es milagros. Así que entonces esos tres dones funcionan, la base es este espíritu de poder. ¿Por qué? Porque este espíritu de poder otorga fuerza y capacidad para realizar actos de valor y milagros. Así que cuando hay algo que los cristianos en este tiempo han estado confundiendo. Yo le decía a alguien en estos días, le decía, mire, aquí en la congregación donde por la gracia del Señor Él me está permitiendo administrarla actualmente, yo les dije a los hermanos cuando llegué, les dije, hermanos, este año el Señor nos va a dar propiedad. Eso fue lo que yo les dije. Entonces alguno diría, uy, no, eso es una palabra profética. No, eso no es una palabra profética. Ahí que está actuando. Y no es algo que de pronto yo quise decir, no, fue algo que en el momento el Señor me dio para hablar. Y en algún otro momento yo les dije a los hermanos, les dije, mire hermanos, el Señor nos va a bendecir de tal manera que todo el distrito se va a dar cuenta. Entonces alguno diría, uy, eso es una palabra profética. No, eso ahí es cuando uno se da cuenta, porque posteriormente el Señor, bueno, a la congregación nos bendijo con una ofrenda, sí, en todo el distrito aquí se reunió, se hizo un programa para un templo más, y bueno, la congregación que estoy administrando por la gracia del Señor, entonces el Señor le entregó esa bendición. Estamos trabajando para eso. Así que posteriormente se cumple, no es que entonces haya dado una palabra profética, no, es que ahí funcionó el don entonces a base de este espíritu de poder y es entonces el don de fe, ¿sí? El don de fe, porque una cosa es la fe como don, otra cosa es la fe como doctrina, otra cosa es la fe como estilo de vida. La fe tiene como fruto del espíritu, tiene varias líneas. Así que entonces, ese espíritu de poder a veces a usted entonces le hace dar órdenes, ¿sí? Donde usted le dice a una persona, en el nombre de Jesús, yo le ordeno que deje libre a esa persona. Entonces ahí usted tiene una fuerza y una capacidad para realizar un acto de valor, ¿sí? Por eso es que Jesús en algún momento les dice a los discípulos, ¿hasta cuándo debe estar con vosotros? ¿Sí? Porque Jesús estando ahí con ellos, entonces Jesús estaba en un lado, pero Jesús en su carne, hablando de su carne, no podía estar en otro lado.
Por eso Jesús cuando dice, oiga, les conviene que yo me vaya. ¿Para qué? Porque si yo me voy, vendrá el Consolador, el Espíritu de verdad. O sea que ya el Espíritu iba a actuar, no necesariamente tenía que estar ligado Jesús ahí a una persona físicamente, sino que iba a actuar ya no solamente en uno, sino en todos al mismo tiempo. Entonces, mire que es aquí este espíritu de poder que nos da la capacidad para echar fuera demonios, para poder orar por los enfermos, para hablar en nuevas lenguas, para entonces, si en algún momento nos sirven algo y comemos algo que de pronto traiga allí algo, de pronto para hacernos daño, el Señor nos guarda, ¿sí? Entonces Dios ha puesto en nosotros espíritu de poder. Ese poder es también ese espíritu que nos hace, ¿sí? O no nos permite, escuche muy bien, no nos permite ser cobardes, ¿sí? Y es muy importante que usted entienda que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía. Y yo no entiendo por qué hay creyentes que cuando van, le dicen, hermanos, hay que orar por un enfermo, les da miedo. Y entonces hay que orar por alguien que está allí teniendo una manifestación demoníaca y les da miedo. Y entonces dicen, hermanos, hay que ir y predicar la palabra y les da miedo. Entonces, no, el Señor nos ha dado espíritu de poder, ¿sí? De poder. No nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado espíritu de poder. Así que entonces hay personas que hasta les da miedo salir a evangelizar. Entonces, no, ahí, entonces el que le da miedo actuar, el que le da miedo a hacer cosas en Dios, es porque entonces tiene un espíritu no de poder, sino de cobardía, ¿sí? Y hay gente entonces que no sale a evangelizar por miedo, porque es cobarde, porque le da pánico, porque bueno, etcétera, etcétera. Entonces, Dios en nosotros no ha puesto un espíritu de cobardía, ha puesto un espíritu de poder, ¿sí? De poder. Así que entonces mire la capacidad que el Señor nos ha dado, ¿sí? Mire, dése cuenta usted a través de lo que vamos desarrollando aquí, describiendo a través de los 7 espíritus del Señor, lo que el Señor entonces ha depositado en nosotros a través de su Espíritu Santo, la riqueza que tenemos en Él. Así que vamos a dejar aquí. Entonces ya venimos entonces aquí, ya hablamos del Espíritu de Jehová, del Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, de consejo, de poder. Ya nos quedan entonces el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a darle gracias al Señor por, por su palabra, por este conocimiento que Él nos ha